En su momento fue considerado el mejor lateral izquierdo de la historia. Roberto Carlos pronunció un día una entrevista en la cual dijo que él había cambiado el rumbo del fútbol en cuanto a laterales se trata. Antes de él, los laterales simplemente eran jugadores que defendían, hacían parte del esquema defensivo del equipo, pero no tenían la proyección de atacante que mostraba Roberto Carlos. Aunque era una excelente defensa, era muy peligroso en el área contraria. Si tal vez no le viste jugar, lo que más sabrás de él es la forma increíble en la que cobraba los tiros libres. Pero ese no fue el único valor que tenía el juego de Roberto Carlos. Era su movilidad, su velocidad, su buena defensa y lo extraño que en la posición en la que jugaba parecía un hombre del medio del campo, pues lo caracterizaba su agresivo estilo de juego a la defensa y ofensiva. Cuando se sumaba al ataque era una auténtica pesadilla para los rivales, pero lo que provocaba mayor temor eran sus tiros libres, ya que le pegaba con rencor a la pelota. Era un temor para las barreras. ¡Hostias, macho! Lo ha matado. Así era Roberto Carlos, el exfutbolista brasileño que brilló con el Real Madrid y con la selección de fútbol de Brasil. Pero ¿qué hay de la vida de este astro del fútbol? Hola, soy Roberto Carlos, vengan a conocerme. El defensa sudamericano nació el 10 de abril de 1973 en Sao Paulo. Comenzó su formación futbolística con el União São João. Ahí destacó por sus capacidades técnicas con la pelota y posteriormente jugó en equipos brasileños como Atlético Mineiro y Palmeiras. Roberto Carlos acerta foguete da intermediária y coloca o Palmeiras na frente do São Paulo. Posterior a eso pasó lo inevitable para un jugador de las características de Roberto, pues rápidamente le hicieron un guiño del viejo continente. Así llegó a Europa en 1995 cuando fichó por el Inter de Milán. Sin embargo, solo se mantuvo una campaña con el cuadro italiano y para el siguiente año llegaría el reto más importante de su carrera. En la campaña 1996 a 1997 fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid. Su ciclo en la entidad blanca duró 11 temporadas que jugó al más alto nivel y con la mayor exigencia, pero todo ello tendría su recompensa. Una de las frases que le quedaría muy bien a Roberto Carlos es que donde él jugaba hacía la diferencia. Pero después de haber pasado más de una década en el equipo merengue, Roberto Carlos se marchó a otro equipo. Su nivel había descendido un poco, pero aún era pretendido por otros equipos. De ahí pasó a defender los colores del Fenerbahce de Turquía, el Corinthians de Brasil. También pasó por un equipo ruso y por el Delhi Dynamos de la Liga India. Con la selección de Brasil marcó una época, junto a leyendas como Dida, Ronaldinho, Cafú, entre otros, conformando una de las selecciones de fútbol más poderosas de todos los tiempos. Ganó una Copa del Mundo, 2 ediciones de Copa América y una Copa Confederación. El jugador, que medía alrededor de 1,70 de estatura, se caracterizaba por la potencia en sus pies, potencia y habilidad que aún no ha perdido. La forma de darle al balón, que el balón tome tremendas curvas, no se las veo a ningún jugador de la actualidad. Quién sabe cuándo volveremos a ver un hombre como Roberto Carlos. Tenía la referencia de la barrera y he golpeado con la parte exterior del pie, con los 3 dedos, para que el balón hiciera este movimiento. El sprint y luego la golpeaba con la parte exterior del pie. Ok. Y me ha salido bien. El balón ha hecho una parábola y ha sido un gol muy bonito e importante en mi carrera. Roberto Carlos hace poco contó que mientras que estaba en el Real Madrid, en la llamada época de los Galácticos, vivieron momentos increíbles. Aplazaban entrenamientos para poder viajar en sus aviones privados a fiestas totalmente diferentes por cualquier lado de Europa. Los Galácticos efectivamente se la pasaban volando. En aquellos tiempos había indicio del descontrol que existía en los Galácticos, pero como daban resultado, no había mucha crítica para ellos.
Es el extranjero con más partidos de la historia del Real Madrid. Durante sus años de carrera sufrió efectos del racismo. En Rusia, en su etapa en el Anshi, llegó a ver cómo le lanzaban plátanos al campo de fútbol. Y en un clásico en 1999, Luis Enrique, el que en ese momento era jugador del Barcelona y posteriormente técnico, lo llamó mono en 2 ocasiones. Después de colgar los botines, Roberto Carlos comenzó su faceta como entrenador y dirigió a los siguientes clubes: el Anshi de Rusia, el Anshikar y el Sivasspor de Turquía. También estuvo en el Al Arabi de Qatar y volvió otra vez al Delhi Dynamos, esta vez como técnico. El hombre que durante gran parte de su carrera fue imagen de la firma Nike, un exfutbolista retirado que conserva una muy buena fortuna. Hoy Roberto Carlos se dedica a las relaciones institucionales del Real Madrid, proclamado como embajador del Club Blanco en Asia y Oceanía. Además colabora con Real Madrid TV. Estamos en directo por Real Madrid Televisión. Y tiene una empresa llamada Hinga Scoop que se dedica a conectar a futbolistas de todo el mundo a través de internet. Con 46 años está dedicado a su gran familia. Y a viajar por todo el mundo en diferentes eventos deportivos si es requerido, estimulando con su ejemplo y charlas motivacionales a diferentes jugadores de fútbol que vienen tras él, especialmente jugadores de la cantera del Real Madrid y aún al cuerpo técnico. Hoy ha sido un día especial que he venido con Real Madrid y claro, estar entrenando con niños es lo mejor que hay. Yo me divierto mucho. Roberto Carlos como futbolista escribió grandes páginas en la historia del fútbol, pero Roberto Carlos, aunque hoy parezca que vive una vida ideal en medio de los lujos, la abundancia y los viajes, pues no es así, porque mantiene también un lío familiar. Roberto Carlos cuenta con una gran fortuna económica, pero también cuenta con una gran fortuna familiar, pues tiene 10 hijos, y si en algún momento llegas a ver que tiene 11, yo no respondo, porque en el momento de hacer este video tiene 10, no descartamos que pueda tener más, pero si la vida profesional le sonríe en todo, la personal le tiene un brete continuo. Como dijo el mismo Roberto Carlos en una entrevista: tuve solo 2 esposas, más difícil de contar son las mujeres con las que tuve hijos, pues sus 10 hijos están repartidos en 6 mujeres diferentes. Grandes líos que trae esto para un hombre con dinero. Sus 10 hijos y él pueden conformar un equipo de fútbol completo. Pero entre otras cosas, el gran futbolista brasileño mantiene dificultades con cada una de las madres de sus hijos, y cada vez que habla de su pintoresca familia suele tener diferentes consecuencias. En el año 2018 se le ocurrió sincerarse en la radio brasileña y explicó que tenía muchas dificultades para ver a los hijos que no vivían con él. La razón: la difícil relación que mantiene con algunas de las madres que le impiden, según él, tener un contacto cercano con ellos. Es una pena no poder estar cerca de los niños. No tengo mucho contacto con mis hijos porque tengo problemas con sus madres, porque solo piensan en la parte financiera. Aunque el cariño de ellos es algo impresionante, sufro mucho por los 2 hijos que viven en Río de Janeiro. Su madre solo me llama para pedirme la pensión. La vida de padre es complicada. Yo trato de dar al máximo amor a mis hijos, pero sus madres solo quieren más dinero. Así reaccionó Roberto Carlos en una entrevista cuando le preguntaron por su familia. Las declaraciones llegaron después de que en el año 2017 un juez le condenara a 3 meses de cárcel por no pagar la pensión de 2 hijos que tiene con la brasileña Bárbara Tuller. La relación entre ambos después de que se separaron siempre ha sido complicada. Otra de las madres de los hijos de Roberto Carlos, una húngara, también le denunció por el mismo caso. La madre explicó: nos mudamos a España, luego a Madrid, para que mejorara la relación padre e hijo. Roberto Carlos podría ayudarle en el aprendizaje del deporte, sea mental o profesionalmente, y también en los estudios, pero no quiere.
Otra de las madres de los hijos de Roberto Carlos, que es mexicana, también le denunció por los mismos actos. Dice ella que en los últimos 5 años ha visto pocas veces a su hija. Lo único cierto acá es que yo quería contarles la vida de Roberto Carlos en la actualidad, pero no sabía que tenía tantos problemas familiares como para dejar de hablar del fútbol. Si quitamos todos estos problemas, Roberto Carlos se la pasa de viaje en viaje siendo embajador del Real Madrid y a veces de la FIFA. Aún le da muy bien al balón, sigue jugando, reuniéndose con sus amigos y es compañero futbolista. Y es un jugador realmente muy humilde, porque aún significando tanto para el fútbol y para la imagen de este gran deporte, es una persona muy sencilla que nos deja una enseñanza. Hay que marcar la diferencia, y Roberto Carlos supo marcar la diferencia mientras que estuvo en la cancha de fútbol. Si te gustan las buenas historias, suscríbete a Culturízate.